Están viendo ahí Academia Cristo, ¿cierto? Así es, amén. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a esta clase Ley y Evangelio. La verdad es un privilegio y me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes. Me hace muy feliz poder compartir con ustedes estas horitas de clase. Van a ser 8, ya llevamos una. La verdad que bienvenidos. En la primera lección de este curso ya nos dimos cuenta de que cada palabra de la Biblia está destinada por Dios para nuestra edificación en nuestra vida. Hoy vamos a aprender un poquito de las dos enseñanzas principales que tiene la Biblia, la ley y el Evangelio. Eh, y vamos a estudiar ese propósito y significado para nosotros. Pero como siempre, vamos a empezar con una oración. Padre Amén. misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Cristo de la gloria. Enséñanos a usar estas Ley, dos porque va enseñanzas correctamente y a practicar y a aplicarlas a nuestras vidas y a las de nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. salvo Enséñanos a para ver nuestros pecados para que poder sí. veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En nombre Amén. de Jesús oramos. Amén. Bueno, les pido que cuando no estén hablando, silencien sus micrófonos para que no haya ruido externo en nuestra clase. Cuando quieran hablar, levantan la manito y yo trato de darles, en la medida de la posibilidad, la palabra. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, ¿quién más llegó? Segismundo, bienvenido. Muy bien, muy bien. Bienvenida Kenia también a la clase. Que Dios te bendiga. Todos bienvenidos. Bueno. Ok, hoy estamos en lección 2. En esta lección 2 vamos básicamente a hablar de la ley de Dios y el Evangelio. En Mateo 14, 1, 12, donde está el sacrificio de Juan, la muerte de Juan, vemos cómo la ley es usada por Juan. Vamos a ver primero que todos los objetivos de esta lección. Son tres. El primero es describir las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito de cada una de esas partes. El segundo propósito de esta clase es identificar los tres tipos de leyes de la Biblia y los propósitos de la ley. Y el tercer objetivo es explicar por qué ya no aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros. La primera pista para el proyecto final, al final de este curso se va a mandar un proyecto final que incluye, si mal no recuerdo, 9 preguntas. Y durante la clase vamos a estar mirándolas y recordándoselas para que las tengan en cuenta. Entonces, la tercera pregunta del proyecto final dice, ¿cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Explique el propósito de cada una de ellas. Ok. Entonces, la Biblia tiene básicamente dos partes. La primera es la ley, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y la segunda parte es el Evangelio, que es básicamente eh, la buena noticia de Jesús. La primera parte, la ley, nos muestra nuestro pecado, su propósito principal, y la segunda parte nos muestra el amor de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Evangelio significa buenas nuevas. Y mucha gente no sabe esto, pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento incluyen ley y evangelio. Hay personas que creen que solamente la ley está en el Antiguo Testamento, pero realmente ambas partes de la Biblia están en todas partes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos los 10 mandamientos. En Éxodo 20 está la ley, pero también encontramos la promesa de un Salvador en Génesis 3:15, el Evangelio, cuando Dios les dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y el de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. En el Nuevo Testamento encontramos la ley en Mateo 5, en Mateo 6, en el sermón del monte de Jesús. Y de igual manera vemos el Evangelio en el sacrificio de Jesús para nosotros. La ley y el Evangelio son las enseñanzas principales de la Biblia. Van juntos.
Realmente no se puede separar. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador y cómo no podemos cumplirla perfectamente. La ley manifiesta lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él, mientras que el Evangelio nos muestra a nuestro Salvador, quien obedeció perfectamente toda la ley. La ley de Dios exige perfección. Dios es perfecto. Y Dios es un Dios de ley y un Dios de amor. Por eso su palabra está también como la ley y con el Evangelio. Tiene básicamente las dos partes. El autor de la Biblia es Dios, luego es normal que la Biblia tenga como Dios esas dos naturalezas ahí. Ahora vamos a hacer una especie de juego y ustedes me van a decir de los pasajes que voy a poner en pantalla, los voy a leer. Van a levantar la manito. El primero que levante la manito va a dar la respuesta y vamos a seguir en la siguiente. Me van a decir si ustedes lo que están leyendo es ley o evangelio, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primero. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Alicia, Es ley. es ley, efectivamente. La ley es la voluntad de Dios para nosotros. Aquí dice, no cometerás adulterio. Ujú. Muy bien. Siguiente pasaje. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda para su pecado. El precio se estimará en monedas de plata y según el peso oficial del santuario. Levítico 5:15. Pa' encarnación, Es ley, pastor. es ley. Este es un ejemplo de lo que era la ley ceremonial, la voluntad de Dios para los israelitas en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ver por la siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Salmo 46:1. Alicia, Evangelio. Evangelio. Nos muestra nuestro Salvador. Al final Jesús es nuestro refugio y nuestros enemigos más grandes le temen. El pecado, la muerte y el diablo venció Jesús. Muy bien. Amén. Siguiente, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Salmo 1:1. Ramona, discúlpame Ramona, no te escuchamos. Evangelio. Evangelio, no, esto es ley. Esto es ley. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con los pecadores, ni se sienta a conversar con los blasfemos. Está haciendo una prohibición, básicamente en ese sentido. Está diciendo, no andes con personas que tengan malas intenciones. Jesús andó con pecadores, pero con la intención de convertir sus corazones, no compartiendo su vida, sino mostrándoles el pecado. Luego esto es pura ley, la voluntad de Dios para nosotros. Pasajes como este a veces son difíciles porque parecen ser buenas noticias. Eso es lo que pasó contigo, Ramón. A veces pareciera ser que lo que está diciendo Dios acá con bienaventurado es evangelio, pero lo que está haciendo Dios es una comparación y castigando el pecado de estar con ellos. Muy bien. Siguiente, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, Días, hermanos. Este es Juancito, Evangelio. Eso es evangelio, evangelio, profesor. ese evangelio nos muestra nuestro Salvador. Nos muestra nuestro Salvador. Muy bien, vamos bien. Siguiente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es ley. Eso es ley. Muy bien. Esto es lo que quiere Dios. Solo porque Amén. aquí diga que hay amor no significa que sea el evangelio.
Este versículo no solamente nos manda, sino nos exige, nos muestra que lo que Dios espera de nuestra vida, pero también muestra a la misma vez el pecado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien por el ejercicio. ¿Deseamos aplicar primero la ley antes del evangelio? ¿Qué creen ustedes? Juancito. Creo que la ley debemos aplicarla porque eso nos va a ayudar a entender mejor. Ok. ¿Alguien más? Kenia. Yo creo que primero es la ley para poder entrar en reflexión, ¿no? Del pecado, arrepentirnos, poder ver, como explicaba en el video que nos mandó, la magnitud, ¿no? Y así podemos valorar la gracia que es lo que Dios hizo, Jesucristo por nosotros, la cruz. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Encarnación. Eh, yo pienso que es la ley, pastor. Pues claramente tenemos en Génesis un ejemplo cuando Dios le habla a Adán, primero le da una ordenanza para que a través de ella pudiera vivir en una comunión con Dios, pero desafortunadamente se desobedeció. Por eso yo pienso que primero es la ley. Ok. Line. Buenos días, hermanos y hermanas. Creo, yo también estoy seguro que la ley, porque nos permite a través de los mandamientos que Él dejó al pueblo creyente, que reconozcamos que somos pecadores y luego Jesús vino para darnos y darnos el Evangelio como una misericordia que es, seremos salvos a través de Él que murió en la cruz. Muy bien. Santi. Yo pienso que primero el evangelio, porque cómo vamos a aplicar una ley si no conocemos primero quién la hizo. Alicia. Según el caso. O sea, si yo me encuentro con una persona que reconoce su pecado y está arrepentida, voy al evangelio para levantarlo, para sacarlo de su estado. Pero si me encuentro con una persona que está pues mal en todos los sentidos, le doy la ley y aún así no se arrepiente, me quedo en la ley hasta que haya arrepentimiento en él para darle la entrada al evangelio. Muy bien. Ronald. Buenos días, pastor. ¿Se escucha? Buenos días. Ya, yo pienso bíblicamente que primero se debe aplicar el Evangelio, no la ley. ¿Por qué? Porque en el inicio de nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo y ido al desierto, sus primeras palabras fueron arrepentidos y creed en el Evangelio. Y al finalizar después de la resurrección, él dejó un mandamiento, dijo, en San Marcos 16 dice bien claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahora, el que creyere se refiere el que creyere en el Evangelio, porque digamos, en el contratexto, en versículos anteriores dijo, ir y predicar el Evangelio a toda nación, a toda criatura. Entonces, el que creyere en el Evangelio, entonces primero es el Evangelio, predicar el Evangelio, y el resultado de ese Evangelio es el arrepentimiento, porque el que ha creído en el Evangelio se arrepiente, entonces eh, ha dado frutos, ¿no? Y la ley obviamente que solamente nos muestra nuestra condición de pecador y nos condena, no tenemos esperanza, en cambio en el Evangelio sí tenemos esperanza. Esto, Digamos pastor. que en estas dos partes de ley y evangelio es muy importante darse cuenta que nosotros primero somos muertos en pecado, ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Luego, por naturaleza humana, vamos a hacer todo lo que Dios no le gusta. Luego, la única forma de saber si estamos mal
es conociendo la voluntad del Señor. ¿Qué es conocer la voluntad del Señor? Es ver la ley que el Señor nos ha puesto, que es lo que nos guía o nos Pastor, ¿me muestra lo que permite? queremos. Al ver que estamos en pecado y darnos cuenta que no podemos cumplir con la ley porque simplemente ustedes me pueden decir a mí, no, yo soy bueno, yo nunca he matado a nadie. Sí, pero has visto a tu vecino y no lo has amado. Eso es matar también. Has dicho mentiras piadosas. Eso es mentir. ¿Has robado? No, no he robado. No, pero le quité una cosa. Has robado, ¿sí? Entonces, realmente no somos capaces de cumplir la ley de Dios. Ujú. Y al darnos cuenta de eso, ¿qué significa? Que no podemos salvarnos nosotros mismos, que necesitamos a alguien que sí lo haga. Y ahí aparece el Ok. Evangelio. Luego, lo que decía Alicia es un poquito, la aplicación que Alicia dio de que depende de la persona, es una buena respuesta. Sin embargo, si no hay ley, si no hay arrepentimiento, no hay esa descubrimiento del pecado, luego arrepentimiento, el Evangelio no sirve para nada. Porque si yo no sé que necesito la cura de una enfermedad, pues no la busco, ¿cierto? Pero si sé que estoy enfermo, voy a querer ir a buscar el médico. Es lo mismo acá. Si sé que estoy faltándole a Dios, que no puedo ser diferente porque soy incapaz de hacer el bien solo, entonces en ese momento voy a necesitar del Evangelio. Hay una persona que se llama Xiaomi, pero realmente que ese es el nombre del celular, pero no el nombre de la persona. Te estás levantando la manito, puedes hablar y nos dices cómo te llamas. Aló. Bueno, parece Pastor, ser. Adelante. no, es que fíjate que aquí en el celular no me sale la aplicación de levantar la manito, por eso yo le puse ahí como la manito hacia arriba, Ok, porque no me sale la ¿cómo aplicación te de llamas? levantar la Discúlpame. Segismundo. Ok, muy bien. No, en relación a la ley y el evangelio. Ok, adelante, Mundo. Bueno, mire, yo en eso pues tengo mi forma de opinar, va, porque para mí lo primero es la ley. ¿Por qué es la ley? Porque la ley viene siendo así como una norma jurídica. Mire, el gobierno tiene una ley, todas las instituciones tienen una ley, pero si nos vamos a lo divino, también existe una ley. La ley es un paso a seguir para la transformación. Es una guía porque Dios a través de la ley, Dios nos lleva al evangelio. Y el evangelio viene siendo así como un reglamento, pero primero existe la ley. Para mí es la ley. Si no hubiese habido ley, en primera A instancia, conocerlo. no hubiera habido evangélico, porque la ley nos transforma, la ley nos capacita. Leyendo la Biblia, nosotros nos capacitamos a través de la ley, pero si no hubiese ley, no pudiéramos predicar. Ese es mi punto de vista. Muy bien, la ley nos muestra el pecado y nos muestra la incapacidad de poder cumplir con todo lo que quiere Dios. Y por eso la ley facilita que podamos mostrar el Evangelio, porque esa es la cura al pecado. Entonces vamos a seguir. Hay una persona que se llama Xiaoming, pero no, el nombre no aparece. No sé si nos puedes decir cómo te llamas. Hola, buenos días, mi hermano. Soy Enoc Joel Mendoza ¡Oh, Aguirre, de Enoch! Nicaragua. Sí, Muy hermano, bien, buenos días. Dios les Enoch, bendiga a mírelo. todos. Sí. Amén, hermano. Es que el teléfono pasó otro dueño y me lo quitó y estoy configurando este, hermano. Puedo estar mi nombre, pero mi nombre es Enoc. Ahí va a salir el nombre en el momento donde configure bien. Muy bien, Hermano, ya te pues. cambié, ¿no? Muy bien, bienvenido. Sí, Muy contento sí, que estés amén, aquí. amén. Dios, Sí, Dios amén, te hermano. Soy bendiga. Enoc. En Muy pie de bien, lucha, entonces hermano. seguimos. Sí, hermano, entrándole, disculpe que entré tarde, pero estoy pendiente. En mi caso, a manera de opinión, todas las cosas son bonitas, tanto sea la ley o sea el evangelio. Pienso yo en mi caso, compartiendo con usted y usted conmigo y el resto de pastores, miembros, estudiantes, el resto del mundo, no sé de dónde, ¿verdad? Eh,
si tomamos en cuenta Romanos 1:16, de alguna forma está haciendo uso Pablo ahí, pero si me concentro, nos concentramos en el poder del Evangelio, pienso que el Evangelio pudiera ser primero que la ley, porque si Dios es el poder, Dios es el Evangelio, es todo. Yo primeramente me pego a Dios, lo demás puede ser que lo anexe por añadidura, por decirlo así, porque la ley fue echada hacia los hombres, por decirlo así, a Moisés, por decirlo así, pues. Pero yo lo que recomendara en mi caso, que primero Dios sobre todo, porque tengo la ley, pero no obedezco a Dios, es como que esté haciendo de Es, menos es, el es un poder de Dios. complemento. Para nosotros los Co- cristianos, la ley Ajá. es una guía, lo vamos a ver más adelante. Ujú. Luego Dios está primero, pero para compartir el evangelio, si no se muestra el pecado, realmente la persona es como que a ver, ustedes van a vender de pronto una estufa, ¿sí? Y resulta que las personas en su casa ya tienen estufa. Pues va a ser Mm. difícil que escuchen que usted quiere vender una estufa porque ya tienen una, ¿cierto? Pero si no tienen una estufa a gas y usted viene y les ofrece una estufa a gas, ellos van a decir, lo van a escuchar, ¿cierto? Lo Así van a es. abrir las puertas de su casa y lo van a dejar mostrar el producto. El evangelio es Amén. algo parecido. Para Ah, poder entrarle el corazón a una persona, primero hay que abrir la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? ah, Hombre, Dios quiere que hagas esto. Dios quiere que seas perfecto. Dios quiere que no cometas pecados. Dios te quiere santo. Entonces ahí las personas empiezan a darse cuenta, oh, yo no soy santo, no he cumplido la ley de Dios, no puedo salvarme por mí mismo, entonces empieza a funcionar el Evangelio. O encarnación, Sí, buen ¿estás ejemplo, buen bien? ejemplo. otro comentario, pastor, referente a lo que comenté en Génesis y haciendo ahora sí una aportación a lo que usted está comentando ahorita. Pues en Génesis vemos, como le comenté, Dios primero le da la ordenanza al hombre y después cae en la transgresión y se muestra el pecado cometido. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vemos ahí un simbolismo de lo que sería la salvación para la restauración del hombre al momento que el Señor cose las túnicas o los vestidos para ellos. Dicen que sacrifica un cordero, o sea, prácticamente ahí vemos claramente que primero es la ley, que es la ordenanza que Dios le da al hombre, no comerás esto, no harás aquello, y el hombre desobedece. Entonces, prácticamente primero llega los mandamientos, luego se cae en el pecado y luego viene el simbolismo o el símbolo de la salvación cuando el Señor les da unas túnicas de un cordero. Es mi aportación, pastor. Gracias, encarnación. En Génesis es un buen ejemplo. ¿Qué hizo Adán y Eva después de que comió la manzana? Les dio miedo y se escondieron, pero ellos sabían que era un pecado. No, Dios les dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del fruto prohibido? Y ellos no aceptaron el pecado, le echaron la culpa al otro. No, fue la mujer esa, no fue la serpiente esa, no, fuiste tú que me diste la mujer. El Dios reveló el pecado cuando les dijo no cumplieron con lo que yo dije, ¿ok? Y después viene la promesa del Salvador para nosotros. Sigamos. Entonces, el Evangelio y la ley, como se los he dicho, vienen juntos. Por naturaleza pensamos en poder hacer algo para merecer en parte el favor de Dios y el perdón de Dios. Estamos orgullosos de ser mejores que otros a veces. Se nos olvida que el pecado es igual, no es lo mismo decir una mentirita piadosa que matar a alguien. Es exactamente el mismo pecado para Dios. Sin embargo, saben, el estándar de Dios es perfección. Ya se los he dicho antes. Él nos derriba y nos destruye nuestro corazón cuando nos damos cuenta que no somos capaces de salvarnos. Entonces nos manda a su Hijo Jesús, quien vino a este mundo a vivir una vida perfecta por nosotros, a sufrir la muerte horrible para pagar por nuestros pecados en nuestro lugar. Y nada ahora depende de nosotros. Necesitamos primero el mensaje de la ley para que aprendamos y escuchemos el mensaje que tiene Dios para nosotros. Y hay una ilustración que les di la ilustración de la estufa, pero también hay una ilustración de
alguien enfermo. Si alguien tiene cáncer y no lo sabe, pues no va a buscar la cura, pero si sabe, apenas escuche de una cura va a querer ir allá, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos de nuestro pecado, no lo podemos reconocer, no vamos a querer escuchar el Evangelio. Luego, la ley es el remedio, la ley es, el Evangelio es el remedio del pecado. Luego es muy importante primero poder mirar en eso. Ok, un ejemplo clarísimo de la ley pasa en Mateo 14:1-12. Y básicamente, ¿qué se acuerdan ustedes de Mateo 14:1-12? ¿Qué sucedió en esa historia? Kenia, tiene la manito levantada. Bueno, habla sobre Herodes, ¿no? Ujú, Sobre Herodías, su mujer, que era hermano, la esposa de su hermano Felipe, su hija, que baila muy exóticamente y le gusta a Herodes y le concede lo que quiere y pues dentro de lo que le concede es la cabeza de Juan, ¿no? Por a petición de su mamá. ujú, Y pues lo decapita Herodes, que ya tenía coraje con él. ¿Por qué? Porque justamente Juan el Bautista le hacía notar que eso era un pecado, ¿no? Y ese pecado viene marcado en Levítico 18:16, donde dice que el acostarse con la mujer del hermano es como si se acostara con el hermano mismo. Lo marca ujú. la ley, ¿no? Y entonces, pues Herodes al oír eso le molestaba mucho, pero no hacía nada, dice la historia, porque pues él sabía que el pueblo lo tenía como por profeta. Sin embargo, Herodías, la mujer, pues dándose la oportunidad exacta, lo que pide fue decapitar. Ujú, Marca efectivamente, la aquí. ley pues marca esa parte de la ley. Y nada más cerrar, nada más rápido acotando. Desafortunadamente, hoy estamos en tiempos justo que nada más quieren marcar el evangelio y sí, no está mal, pero hay muchos lugares, muchas personas que solo yo digo esta expresión, espero sea entendible, quieren hablar del club del optimista, hablar del optimismo, hablar de la prosperidad, hablar de la sanación. O sea, como usted decía, quieren hablar del remedio, pero no de la consecuencia que No la está enfermedad. causando la enfermedad. Ujú, Y entonces, eso es lo más padre. Está en los lugares llenos y te dicen, sabes, da $100 y vas a tener 1,000 porque Dios es prosperidad, pero no marcan el por qué a lo mejor no hay prosperidad, porque justo deben de saber que están en pecado. Y no es porque uno sea quien condena, sino todo es a la luz de la palabra. ¿no? Y otra tendencia que hay ahorita es solamente Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios perdona todo. Entonces perdona todo, la homosexualidad, perdona todo el adulterio, perdona todo, puedo vivir en unión libre, perdona todo, puedo decir mentiritas en la semana y venir el domingo y no me pasa nada porque Dios perdona todo. Y realmente así no funciona Dios, ¿sí? Dios exige que seamos santos. Y esa exigencia es imposible para nosotros los seres humanos. Por eso es necesario tener alguien que nos salve, porque nosotros somos incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Cuando nos olvidamos de la ley, el Evangelio pierde completamente sentido y ya no hay salvación por efectos de Jesucristo, sino salvación por lo que yo puedo hacer o me permite el amor infinito de Dios hacer sin tener la ley, ¿sí? Porque con la ley yo entiendo qué es lo que quiere Dios. Sin la ley simplemente puedo hacer lo que yo quiera porque Dios perdona todo. Entonces es bien delicado cuando nos olvidamos de que Dios tiene esas dos naturalezas y que y que la Biblia también pretende tener esas dos naturalezas. Pues a ver, sigamos. Entonces, ¿cómo aplicó Juan el Bautista la ley de Herodes? Ya lo decía Kenia. Le dijo, usted está con la esposa de su hermano, usted está en pecado, eso está mal, eso no está bien y usted es un oficial en autoridad, además de todos, era un rey. Entonces, lo llamó a capítulo, básicamente. Él aplicó la ley y debía mostrar a Herodes su pecado como un espejo.
si Herodes se hubiera arrepentido, Juan el Bautista seguramente le hubiera dicho, pues aquí está tu Salvador Jesús, aquí está la salvación para ti, ahora que te has arrepentido, ven, bautízate. Pero no, Herodes lo mandó matar, básicamente. La ley entonces nos muestra el pecado y la realidad que necesitamos un Salvador. El Evangelio nos muestra la salvación al creer en Jesucristo. Muy bien. Ahora vamos a mirar, esta, si ustedes se dan cuenta, es la desarrollo de esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Explique el propósito de cada una de ellas. La ley y el Evangelio, el propósito de la ley es mostrarnos el pecado, el propósito del Evangelio es darnos la buena noticia de que tenemos un Salvador que a pesar de nuestros pecados vino a esta tierra a vivir perfectamente, a reemplazarnos en la cruz porque éramos nosotros los que teníamos que ser sacrificados y no Él. Después bajó a los infiernos, resucitó y triunfó sobre la muerte y el pecado y nos dio la salvación porque es Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Veo que tiene Ronald la manito levantada. Sí, pastor, solamente para poder aclarar, porque veo que hay un malentendido acerca del Evangelio y acerca de la ley. Las dos son la palabra del Señor. Ahora, la Escritura nos muestra de que el apóstol Pablo dice en Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios ya había predestinado un tiempo para la ley y un tiempo para la gracia. Ahora, estando en el tiempo de la ley, la Escritura nos muestra de que no hay ningún justo, no hay ninguna persona santa, y que a través de la ley no puede ser el hombre justificado ni tampoco ser salvo. Pero estando en el tiempo de la gracia, Dios muestra su amor y su justicia a través del Señor Jesucristo. Ahora, y a nosotros nos da el don de la justicia y el don de la gracia gratuitamente por medio de la fe. Entonces, hay un malentendido. Dicen que cuando están tienen todo lo que quieran, de manera. No es así la Escritura tampoco. Se Porque el te cortó apóstol Pablo, la voz, la perdóname. ley, a ver, ¿se escucha ahí? Ahí se escucha mejor. Ya. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que la ley, en el tiempo del Evangelio, que estamos ahorita en el tiempo de la gracia, se resume en el amar al prójimo y el amar a Dios. Toda la ley y los profetas. En una sola palabra se resume. Eso lo dice en Gálatas 5:14 y en Romanos 13:10 nos confirma de que la ley, toda la ley, se resume en el amar al prójimo. Porque el quien ama al prójimo no roba, no codicia, no miente, no adultera. Toda la ley y los profetas se resume. Por eso que Jesucristo dijo en San Juan, dice bien claro, a ver, en San Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros debemos de ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo pacto, ya no en el antiguo pacto, en el nuevo pacto que Dios ha establecido desde el momento que Él murió en la cruz y derramó su sangre. Desde ahí se da inicio el nuevo pacto. Jesucristo antes de morir dijo a sus discípulos, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Y por qué dice del nuevo pacto? Porque en Jeremías 31, 34, 35 dice, haré un nuevo pacto. No como lo hice con Moisés, que les di en tabla de piedra, no. El nuevo pacto ahora va a ser escrito en sus corazones y en sus mentes. Entonces, en el tiempo de hoy, en el tiempo de la gracia, estamos en un nuevo pacto, en el amor verdadero, como dice el apóstol Pablo, no fingido, sino de un corazón limpio, un corazón eh, generoso de fe y de amor, ¿no? Entonces, ese es el malentendido que hay hoy en día, ¿no? Otros utilizan que el evangelio es prosperidad, eso no es el evangelio más bien es sacrificio, paciencia, amor, por amor a Dios. Entonces, el verdadero evangelio se vive, pero ya no con esas costumbres antiguas que se hacía,
y solamente se le resume en el amar al prójimo y el amar a Dios. Vamos a Eso ver está ahora más escrito así, adelante, eso está Ronald. establecido así. Vamos a ver más Ya, adelante, pastor. Ronald, los diferentes tipos de ley y cómo se han venido, cómo Jesucristo cumplió unas que hoy en día no son las que nosotros tenemos que cumplir, pero la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, tienen una parte que aplica para Dios y otra parte que aplica para el prójimo. Y Jesús resumió los 10 mandamientos en dos, pero no significa que el resumir en el segundo mandamiento 7 de ellos significa que esos no existen. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios de ley y Dios de amor. Y al ser Dios de ley y Dios de amor, nos muestra qué es lo que Él quiere a través de la ley, y la ley es la ley moral, sí que todos tenemos en nuestro corazón de alguna manera grabados desde el principio. Ningún ser humano mata a otro y no siente nada, siente algo que hizo mal, porque en su corazón está escrito, ¿sí? Pero la revelación que hace Dios de su ley en la Biblia es durante todo, desde el principio hasta el final, siempre Dios nos muestra su voluntad y cómo nosotros no somos capaces de cumplirlo y por qué necesitamos a Jesucristo, ¿ok? Entonces, vamos a ver más adelante y vas a entender un poquito más de eso. Entonces, vamos a seguir. El siguiente objetivo es identificar los 3 tipos de leyes de la Biblia y los propósitos de la ley. Vamos a ver eso. ¿Cuáles son los 3 propósitos cuáles son los 3 tipos de leyes que encontramos en la Biblia? Entonces, los 3 tipos de leyes son la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley civil decía que los israelitas cómo manejar y gobernar su sociedad. Dios les definió, hoy son las leyes que seguimos en el gobierno. El gobierno tiene el código penal, tiene el código civil y de esa manera administra la sociedad. Dios les dio a ellos eso. Un ejemplo de esa ley civil está en Deuteronomio 17, 14, 20, donde encontramos la ley acerca del rey que no puede adquirir caballos, que está escogido por Dios, que no se debe enriquecer, etcétera, etcétera. Luego viene la ley ceremonial, que le decía a los israelitas cómo adorar a Dios. Eran las leyes que definían dietas, lavados ceremoniales, el día del reposo, el diezmo, los sacrificios, etcétera. Sirvieron mucho estas leyes para separar a los israelitas y protegerlos de las naciones paganas. Las leyes ceremoniales también enseñaban el prometido Mesías. Todo en la ley ceremonial de los judíos apuntaba a Jesús, apuntaba a un ser perfecto que era inmolado sin ninguna culpa para el perdón de los pecados. Y estaba básicamente hablando de Jesús todo el tiempo, mostrándoles a Jesús y la necesidad de Jesús. Luego viene la ley moral. La ley moral en la Biblia son para todas las personas de todos los tiempos. Podemos ver ejemplos en los 10 mandamientos, es la voluntad de Dios para nosotros. Y el ejemplo puede estar en Éxodo 20:15 que dice, no robarás. ¿Ok? Claro, en ese sentido, te veo una manita levantada, Luisa. Buenos días a los que no los he saludado. Y bueno, pastor, yo quería aclarar un poco al hermano Ronald, quizás la confusión es de la práctica del Evangelio. Nosotros no podemos practicar el Evangelio con la ley porque entonces estaríamos aplicando legalismo. Pero nosotros, para presentarle el Evangelio a una persona inconversa que no conoce el camino, debemos hacerlo llegar a que él comprenda que está en una situación de pecado sin Cristo. El mensaje que dio Juan el Bautista siempre fue arrepentíos y convertíos. O sea, él le presentó la ley y el evangelio a la gente. Arrepentío es presentarle la ley. A mí me han dicho muchas personas, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Cuando yo he evangelizado, me dicen, pero ¿cómo es eso que de arrepentirme? ¿De qué me voy a arrepentir si yo no he cometido pecado? Yo no he matado. Yo no le he robado nada a nadie. Pero cuando nosotros lo hacemos, llegar a la comprensión de que todos estamos en una situación caída y que debemos levantarnos por medio de la buena nueva de salvación que es el Evangelio, entonces la gente tiene una nueva visión de lo que es de verdad un arrepentimiento de pecado y una conversión. El resto lo hace el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, esa santificación progresiva, ese conocer a Dios que es por medio de la lectura de la palabra. Bueno, eso allí, pero por el principio, cuando estamos presentando el Evangelio, cuando nos estamos ganando un alma,
debemos hacerle entender que está en una situación caída de pecado y que necesita a Cristo, que es la gracia, que es el Evangelio, para salir de esa condición. Sí, esa es la pasión que hay. Y muchas veces pudiéramos hacerlo con todo el mundo, pero como decía Kenny antes, hay que tener cuidado, también hay que estudiar la situación de la persona. Y hay que ser amorosos en la aproximar a las personas que están en pecado. Ellos son víctimas del diablo y queremos traerlos a Dios, pero Dios nos va a mostrar esos caminos para poderlo hacer. Encarnación. Sí, pastor, reforzando lo que dijo la compañera, ¿no? En los tiempos de Jesús, el pueblo judío aún vivía en la ley, ¿no? Y Jesucristo los confrontó porque ellos aún teniendo la ley vivían en pecado. Y lo que ciertamente comentó que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Entonces, erróneamente el Evangelio no tiene su tiempo ni tampoco dejó su tiempo. La ley tampoco, ¿no? Los dos van de la mano. Ahora, lo que Pablo dice, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que no se crea una confusión. El que diga que no estamos bajo la ley no quiere decir que ya la ley sea olvidada, no, sino que simplemente ya no estamos, ahora sí, bajo las enseñanzas antiguas, ahora estamos bajo lo que Jesucristo nos vino a mostrar, el verdadero camino hacia la salvación. Pero hay veces que se confunden esos términos y sacamos conclusiones erróneas y hasta hacemos nuestras propias opiniones, que esto ya no está vigente, que aquello ya no está vigente. Simplemente cumpliendo toda la obediencia a Dios es que vamos a alcanzar la salvación, en mi opinión, pastor. El INE. Sí, también aclarando una parte que en el Evangelio no recuerdo que dice, Jesús nos dice a través del Evangelio, yo no he venido a cambiar, dice, la ley de mi Padre, sino la he venido a hacer cumplir. Entonces nosotros debemos conocer de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento van de la mano, que no tenemos que cumplir el Antiguo, es una muestra que Dios nos dejó para basarnos cómo era antes Cristo, perdón, Dios Padre, que Él vino el Evangelio, nos trajo a través de los profetas. Entonces yo creo que primeramente tenemos que llevar como ley que dijeron, como reglamento, la ley moral que es la Biblia, conocerla y llevarla en práctica. Eso quiero decir. Ronald, tiene la manita levantada. Sí, pastor, bueno, voy a compartir solamente, a ver, algo puntual. El Evangelio consiste en la justicia de Dios. El mensaje central del Evangelio es la justicia de Dios. ¿Por qué? Romanos 1, 6 y 7 dice bien claro el apóstol Pablo, eh, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y anteriormente él decía, estoy pronto a anunciarles algo, ¿no? Entonces, ese es el Evangelio, la justicia de Dios. Porque ahora en la ley, en el antiguo pacto, la justicia era a través de las obras de la ley, pero nadie podía hacer cumplir a la perfección los mandamientos del Señor hasta hoy en día. Por eso es que el propósito del Evangelio es cumplir esos cumplimientos de la ley. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la ley. Y ahora, cuando uno está ya en Cristo a través del bautismo, has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, entonces esa justicia tú inmerecidamente lo recibes por medio de la fe. Y no por obra, sino gratuitamente, como dice en su palabra, Romanos 3, 20 y tanto. Entonces, la justicia es el evangelio de Dios, en contraste al antiguo pacto, que era por obras de la ley. Entonces, ahora estamos en el nuevo pacto, que es la justicia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5, dice que
en el mundo el pecado entró por la desobediencia de un hombre, pero así mismo también por la obediencia de un hombre que es Cristo, vino la justicia para justificar a todos. Y eso nos da gratuitamente por medio de la fe, no por obras de la ley, sino por la fe. Y ahora, Digamos eso no que, significa que estando en la fe, no significa que la ley, los 10 mandamientos, va a quedar obsoleto. No, es una sombra, como dice. Pero ¿cómo lo cumplimos nosotros? A través del amor. Cuando realmente amas a tu prójimo y amas al Señor, estás cumpliendo la ley. Y el amor es parte del fruto del Espíritu, del nuevo pacto, porque la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, según Gálatas 5:22, son frutos del Espíritu Santo. Y cuando uno vive en el Espíritu, como dicen en Romanos 8:1 en adelante, ya no eres condenado, porque la ley te condena cuando no estás en el Espíritu, no en la carne. Pero si estás en el Espíritu, la ley, no hay ninguna condenación para aquella persona, para aquel cristiano. Esa es toda mi parte, pastor. digamos que en acuerdo estamos de que existen dos partes en la Biblia, la ley y el Evangelio. Acordamos también que la ley es necesaria para poder ver el pecado, porque si no veo el pecado no puedo tener el Evangelio como algo que yo pueda usar porque no lo necesito. Luego es necesario tener la ley para poder entender eso, pero eso no significa que la ley es la ley completa, ceremonial y civil de los judíos, sino la ley de Dios que es moral, que aplica desde el principio hasta el fin. Desde el puro principio de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les establece la ley para que cumplan lo que Él quiere, y cuando ellos fallan, les muestra inmediatamente el camino de salvación a través de Jesús. Durante todos los sacrificios que los judíos hacían, ninguno de ellos murió porque mataron a alguien inocente, mataron al becerro inocente. Ellos no murieron, ellos hicieron obras que no eran obras por sí mismos, sino simplemente una imagen de lo que iba a ser el futuro. Era Jesucristo inmolado de manera inocente, sin nada que ver, para justificación, como tú dices. Justificación es que compran mi perdón, me redime otra persona, no yo, y después yo puedo ser santo por Jesús. Entonces vamos a mirar la pregunta número 4 del proyecto final. Dice, ¿cuáles son los tres usos de la ley de Dios? Explique el propósito de cada uno de ellos. Vamos a ver en esta última parte de la clase esa parte. Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, los tres propósitos de la ley son, primero, como espejo, es el propósito principal para nosotros como cristianos. Es Romanos 3:20 dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado, ya lo hemos dicho. Muy bien. Lo siguiente, la ley no sirve como freno, es decir, las leyes en general, desde el principio, sirven para que el gobierno las haga cumplir muchas veces, pero la ley de Dios nos sirve como freno. Eh, ¿Cómo? Yo no voy a matar a alguien si sé que Dios no quiere que mate a alguien. No voy a matar a alguien si sé que me aplican la pena de muerte o me encierran durante 30 años. ¿Sí ven? Todo está diseñado para frenar el pecado. Y eso aplica tanto para los creyentes y para los no creyentes, ¿sí? Ambos van a ver eso como un freno, o sea que la ley está diseñada para hacer un freno del pecado. Y la ley también está diseñada como ser una guía. Y eso es básicamente lo que hacemos nosotros los cristianos. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y sabemos qué es lo que quiere Dios a través de la revelación de la Biblia y cómo lo podemos agradar, porque ahora tenemos la salvación gratis sin que nosotros hubiéramos hecho absolutamente nada. ¿Cómo queremos agradar a Dios? Esa es la guía que nos muestra la ley. Vamos a seguir la ley de Dios porque es lo que hace a Dios feliz y lo que nosotros queremos devolverle a Él. Que es freno, sí, a veces también es freno. De pronto nos da mucha rabia con el vecino porque hizo algo y creemos en Jesús, creemos en Dios, sabemos que tenemos la salvación, pero pecamos, ¿cierto? Y cuando pecamos tenemos de nuevo ese arrepentimiento en nuestro corazón y esa salvación dada por Jesucristo. Luego nos sirve como freno, como guía. El espejo nos sirve para esos no creyentes que creen que son buenos, que nunca han hecho nada. Yo no necesito a Dios porque no necesito nada. Ahorita que el espejo les va a mostrar, mira. Si ves ese lunarcito que tienes ahí, cómo odias a tu prójimo, cómo no lo ayudas, cómo no le sirves, todo eso es pecado. Dios no le gusta eso. Tienes que ser perfecto. ¿Puedes ser perfecto? No, ¿no es cierto? Ayer dijiste una mentirita, hoy dijiste otra, o ayer no hiciste lo que tenías que hacer. Siempre estamos pecando. A pesar de que tengamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y el camino a la perfección, que se llama santidad, después de que somos justificados, la santidad
No es necesaria para la salvación, pero es nuestro producto de tener la fe en el corazón. Es lo que, esas buenas obras que nos nacen por la fe que tenemos en nuestro corazón, por la guía del Espíritu Santo. Es Dios el que está haciendo cosas buenas. Es Dios el que produce esas cosas en nuestro corazón. No somos nosotros. Nosotros, si fuera por nosotros, todo el tiempo estaríamos pecando porque eso es lo que está, la naturaleza nuestra es pecadora. ¿Ok? Entonces, si recordamos la pregunta número 4, ya vamos a contestar en el proyecto final, que es un espejo que nos ayuda a frenar el pecado y que nos guía diciéndonos qué es lo que quiere Dios con nosotros. Bueno, estamos al final casi de la clase. Vamos a ver, la tercera objetivo de esta clase es explicar por qué ya no aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros. Ya de alguna manera hemos hablado de alguna forma de lo mismo, pero sin definir. El contexto es, digamos que lo que hay que tener en cuenta siempre cuando se lee la Biblia es bajo qué contexto estamos hablando, ¿sí? ¿Quién está hablando? ¿A quién se le habla? ¿Cuándo se está hablando? Luego es muy importante saber eso. Por ejemplo, en Mateo 10, 9, 10, Jesús mandó a los apóstoles para que no llevaran dinero en su viaje misionero. Pero ¿quiere esto decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo si nos vamos de misiones? No, realmente no. Este mandamiento fue para enseñarles a confiar en Jesús y no en otras cosas. Él dijo, mire, confíen en Dios y la forma de enseñarles a ellos que confiaran en Dios es vayan sin dinero, vayan y verán que Dios les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Ellos estaban aprendiendo, ellos no sabían, no entendían cuál era el poder de Dios. Entonces Jesús hizo eso para ellos en ese momento, pero eso no significa que instituyó que cuando nos vayamos de misiones no pues llevamos dinero. Eso no fue lo que hizo. Entonces hay que tener cuidado de cómo, a quién y en qué circunstancias Dios está hablando en la Biblia. De esa forma podemos hacer una aplicación correcta de la Biblia. Entonces, la última pregunta para el proyecto final es, ¿por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy un poquito rápido al final porque nos falta no, nos queda tiempo, pero voy a tratar de empacar lo máximo. A ver, Juancito, Bien, perdón. No, más que hacer preguntas, yo lo que quería decir es que usted ha explicado ya como en 2 o 3 ocasiones la importancia de la ley. ¿Y qué digo yo? Si no estuviéramos la ley es como estar vacío, porque tú estudias el Evangelio, lo vas a aplicar, pero uno estuviera haciendo cosas por ahí y a lo mejor no se iba a dar cuenta de cuánto tú le estabas faltando a Dios. Entonces la ley es fundamental, yo creo que eso no amerita mucha discusión y darle la gracia por esa forma tan precisa y clara de usted explicar las cosas, porque a veces nos confundimos un poco y dentro de la confusión queremos justificar cosas, pero para eso siempre tenemos el profesor para que nos ayude a entender las cosas. Bueno, muchas gracias. Sí. Entonces, las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento ya no se aplican a nosotros. ¿Por qué? Jesús fue el cumplimiento de esas leyes civiles y ceremoniales. Él cumplió a la perfección cada una de ellas. Colosenses 2, 16, 17 dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que no, por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva y todos los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y lo verdadero es Cristo. Ronald mencionaba lo de la sombra, la palabra es sombra de Jesús. Sí, efectivamente, la ley ceremonial era la sombra de lo que iba a venir. ¿Quién era? Jesús iba a venir a inmolarse por nosotros. Todos esos becerros que los judíos mataron todos los días, en todo momento, cada vez que mataban a alguien, estaban básicamente matando a la imagen de Jesús. Ronald, Bueno, en ese sentido, eh, permíteme argumentar algo más con la palabra del Señor. Según el apóstol Santiago, nos dice, eh, de que si uno de nosotros fallara en un punto de la ley, nos hacemos merecedor de los 9 restantes. Entonces, ¿qué nos dice?
Ahora, dentro de la ley estaba el día de reposo, el cuarto mandamiento, entonces, si nosotros fallamos en un punto de la ley, nos hacemos merecedor, dice, de los 9 restantes. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Como decían en sus versículos anteriores, que el mandamiento real era amar a tu prójimo como a ti mismo. Mismo Santiago explica ahí, versículos anteriores. Entonces, nosotros, en este nuevo pacto que les había hablado, que dice la Escritura que estamos viviendo, la ley solamente se resume en el amar al prójimo, como dice el apóstol Pablo. Te Entonces, voy a hacer te voy a hacer una observación. La ya, ley de Dios de que Dios sea nuestro primer y único Dios no ha desaparecido. Luego, no es solamente amar al prójimo, sino es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es igual de importante y es básicamente lo que condensa absolutamente todo. Dios nos amó primero a nosotros, luego por eso amamos nosotros a Dios y al prójimo. Sin el amor de Dios no tiene nada sentido. Luego, decir que la ley de Dios se condensa exclusivamente en amar al prójimo está a la mitad. no, ¿Ok? no, a ver, bueno, gracias por la aclaración. eh, Jesucristo dijo bien claro, ¿no? Toda la ley se resume en amar a Dios. ¿Qué está escrito? Dijo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. De estas 4 maneras. Si en tu corazón solamente permanece la palabra del Señor, estás amando con todo. Si en tus fuerzas también permanece la palabra del Señor, estás amando con todo. Si en tu mente permanece también la palabra del Señor siempre, entonces estás amando a Dios. Si en tu alma también permanece el amor de Dios en tu corazón, la palabra de Dios, entonces estás amando con todo. Si tú amas con todo, ya no existe idolatría, ya no existe otra cosa del mundo, no existe pecado. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, cuando dice como a ti mismo, es como decirme, yo, por ejemplo, yo no sería capaz a mí mismo agarrar un martillo y chancar en mi dedo. ¿Por qué? Porque me va a perjudicar, me va a causar dolor, un daño. Asimismo, mi cuerpo no lo puedo hacer algún daño, algún dolor, algún sufrimiento, no lo puedo hacer. Él tiene que ser como yo. Yo tengo que cuidarle, amarle, protegerle, sustentarle si es posible en todo lo que necesita. Ese es el amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios con todo. No dice a medias o por partes, ¿no? Con todo. Entonces, cuando Pero cumples esto, Yo la pregunto, ley es Ronald, cumplida. ¿podemos amar al prójimo con todo? No, nosotros no No, podemos. como a ti mismo, dice el Escritura. Por eso, pero Como nosotros, a ti mismo, no dice con así todo, yo no. me quiera poquito, si yo me quiero poquito, entonces puedo querer poquito a mi prójimo. No, eso no es lo que dice Dios. Lo que Dios dice es que No, no, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, así como Él nos amó a nosotros. así es. Como Él nos amó a nosotros, ¿cómo es? Claro. Perfectamente. Luego, perfectamente no siempre podemos. Luego, la necesidad de Cristo es siempre y a todo momento. Cuando nosotros decimos, Por- yo soy capaz de hacerlo todo, estoy sacando a Jesucristo de la ecuación de alguna manera, porque Él no es el que me completa, Él es el que me da la santidad ante Dios, no soy yo. Ni cuánto amo a mi prójimo, ni soy yo, ni cuánto soy perfecto. Es Jesucristo el que me hace perfecto. El ladrón que murió en la cruz al lado de Jesucristo no hizo nada. Lo único que hizo él fue que Jesús lo recibió en el reino porque dijo, tú tienes la fe, pues, el Espíritu Santo la hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el ladrón? No hizo absolutamente sí. nada. Entonces nosotros no podemos clamar nuestras obras como rectitud ante Dios. No importa cuánto digamos que lo hacemos perfectamente, no es perfecto, no podemos ser perfectos. Si pudiéramos ser perfectos, no necesitamos a Jesús. Ese es el problema. Necesitamos a alguien para poder ser salvos. Y ese alguien se llama Jesús. Y esa fe en Jesús nos la da el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, tenemos que tener Así cuidado es. cuando decimos que nuestras obras de alguna forma son perfectas y de eso muestra que yo soy justificado, santificado. Sí, tú te santificas a través No, de las obras que haces porque el Espíritu Santo las despierta en ti. Vuelve y juega, no eres tú, es Dios el que tiene ese poder de darte esa capacidad de agradar al Señor, pero no son perfectas. Siempre metemos la pata, no importa hombre, vamos a ayudar a alguien y decimos, ay, que me estuvieran viendo, que bueno, ahí ya embarramos, la embarramos.
siempre sacamos nuestro orgullo humano y nuestro pecado todo el tiempo, porque somos así, no importa qué tan santos nos creamos, no lo somos, porque no podemos ser santos. Jesucristo es el único que nos hace santos. Entonces hay que tener cuidado de no olvidarse de hablar de que Jesús es el que realmente nos hace santos ante Dios. No son nuestras obras, ninguna que hagamos ni que hayan hecho antes, son las que nos llevan. Entonces, si quieres, podemos hablar más al final de la clase después de que cerremos, porque es un tema súper interesante y hay que a veces simplemente tener mucho cuidado en cómo se dicen las cosas para no confundirse en pensar que mi santidad me muestra más arriba que los demás cuando realmente no. No es tu santidad, es lo que Dios hace en tu corazón, lo que Él puede producir en tu corazón. Eso es realmente lo santo, ¿ok? Entonces al final nos quedamos y hablamos un poquito más para terminar con la clase. Entonces, la última pregunta, ¿se aplica la ley de Dios en todos en nuestro día? ¿La ley moral se aplica a nosotros? Sí. La ley moral es la que está grabada en nuestro corazón por Dios. La ley de Dios y nosotros, sin Cristo, la ley de Dios nos condena. Ya hemos hablado, Dios demanda perfección. El espejo de la ley nos muestra que nadie es perfecto aparte de Dios Santo. Y para salvarnos, Jesucristo tenía que obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar y efectivamente lo hizo. Entonces, aquí dice en Gálatas 4:5, dice, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujetó a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de recibirnos en adopción de hijos. Otro pasaje bíblico en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote Jesús que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de un solo hombre, son muchos, serán constituidos justos. Eso es Jesucristo. Y está Adán antes de eso. La ley de Dios y nosotros. Jesús nos salvó en su vida perfecta atribuida a nosotros, en su muerte en la cruz pagando el precio de nuestro pecado y en su resurrección declarando la victoria sobre el pecado y la muerte del diablo. Aquí dicen Corintios, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La ley, Dios y nosotros, la ley de Dios nos hace fijar nuestros ojos en Jesús, quien obedeció la ley para nosotros. En Cristo no vivimos bajo la ley porque su obediencia fue atribuida a nosotros. Él fue el que hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él es el que nos ha salvado. Ahora, no obedecemos la ley moral porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Es muy diferente la motivación. En gratitud y amor, Dios nos ha dado absolutamente todo y la salvación es gratuita a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros queremos devolverle el favor. ¿Y cómo le devolvemos el favor? Pues queriendo hacer lo que al Señor le agrada. ¿La obediencia trae bendiciones? Bueno, eso puede ser discutible. Puede traer bendiciones si yo cumplo con la ley del hombre, no me paso la luz en rojo, no me ponen una multa, cumplo las leyes del hombre, entonces no me cierran en la cárcel por no pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Hay cosas que eh, podemos tener como beneficios si cumplimos con las leyes o con la ley de Dios de no matar, de no robar, beneficios que nos puede dar, pero realmente como cristianos hay muchas cosas que sufrimos cuando somos cristianos, ¿no? Entonces, nos puede ayudar, pero no realmente es todo. Muy bien. La obediencia de Jesús me da una relación perfecta con Dios, me da un récord perfecto de obediencia gracias a Jesucristo, me da el deseo de agradecerte y obedecerle. El obedecer lo que Jesús o entender lo que Jesús vino a hacer por nosotros nos da ese récord perfecto ante Dios. ¿Ok? Podemos ser santos frente a Él, no por nuestras obras o por lo que hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso es muy importante. La única persona que es mediadora entre Dios y nosotros es Jesús. Él es el único camino hacia la salvación. Muy bien. Puntos principales de la clase ya para concluir. La ley y el evangelio son dos enseñanzas principales de la Biblia. No se pueden separar. La ley tiene el propósito de ser como un espejo, un freno y una guía.
Las leyes civiles y ceremoniales ya no aplican a nosotros porque Jesús las cumplió todas y Él nos liberó de esa ley y ese yugo del pecado. Jesucristo obedeció la ley en nuestro lugar, nos salvó con su vida perfecta y fue muerto inocentemente. De nuevo, para recordarles, ya para terminar, el proyecto final. En esta clase vimos 3 preguntas del proyecto final. ¿Cuáles son las enseñanzas, las 2 enseñanzas principales de la Biblia? Explique el propósito de cada una. La pregunta 4, ¿cuáles son los 3 usos de la ley de Dios? Explique el propósito de cada uno. ¿Y para qué se aplica y por qué ya no nos aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros? Muy bien, eso es lo que viene. Y la última pregunta antes de cerrar, ¿qué aplicaciones prácticas se ha aprendido hoy? Alguien, vamos a ver, 2 personas que digan qué aprendieron hoy para su vida prácticamente. ¿Quién levanta la manito? Kenia. Pues que no es por mi mérito, nada de lo que haga. Sin embargo, no puedo eximir, obviamente, la obediencia, como aprendemos en los puntos finales, ¿no? Este, ser obediente porque, pues, a final del día, como hija de Dios, eso me enseña, ¿no? La ley, lo que no debo de hacer, pero entender también que estoy en ese momento de gracia y no es mi mérito, ¿no? Es simplemente por gratitud, por reconocimiento, de entender el sacrificio más grande que fue en la cruz, ¿no? Entonces, pues ese es lo que aplico y voy a tratar de seguir aplicando, que aún así, pues soy imperfecta, no voy a lograr la verdad, creo yo, aún en el tiempo de gracia. ¿Ah? Ya no es en la ley, porque en la ley, pues obviamente a lo mejor cuando se adulteraba eras apedreada. A hoy, por la gracia, ya hay otras formas, sin embargo, sigo la mentirita, como dice, o el hecho de creer que sé más que los demás, o sea, son tantos resquicios que uno piensa que no, y como usted decía un ejemplo, ya la embarré en el momento que diga, ay, no, yo no hago esto, y ya es creerme perfecto, pues ya está, también la estoy embarrando, porque no soy perfecta, Jesús es perfecto y estoy por él. Entonces, eso, esa es mi aplicación. Sí, el hecho de creer que hoy somos cristianos ya simplemente somos mejores que cualquiera, eso no es cierto. Somos peores que cualquiera igual. Lo único que nos hace diferentes es que Jesús ya pagó el precio por nosotros y nosotros hemos sido recibidos en su nombre y por eso es que somos salvos, no por lo que hagamos nosotros ni nada parecido. Lime y después Ronan. Bueno, queridos hermanos y querido tutorio, lo que he aprendido de que la ley y el evangelio van de la mano para primeramente reconocerme que yo soy un pecador y con el arrepentimiento y reconocerme que soy pecador viene Jesús para darme ese amor y perdonarme lo que Él quiere que seamos salvos a través de su sacrificio. Muy bien, gracias, Lime. Ronald. Sí, pastor. Bueno, en toda la escritura vemos la ley y el evangelio, e incluso desde el inicio, cuando dijo el Señor a Eva, le dijo, tu simiente le aplastará la cabeza, y esa simiente es Cristo, y esa simiente que es Cristo aplastado la cabeza, que se refiere a la autoridad que es el diablo que tenía sobre todos nosotros. Ahora, pero cuando dice así, no es que nosotros hayamos hecho algo, sino que es Dios mismo quien hizo por nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo que yo tenía, lo que era descendiente del linaje de Benjamín y todo lo que yo tengo en cuanto a la ley, irreprensible, pero todo lo que yo tengo, lo tengo por basura, no me sirve por querer ganar el amor a Dios. Y él también dice después, no es que yo ya lo he alcanzado, sino que procuro, dice, alcanzarlo, a ver si por el amor de Dios, por la gracia y por la fe, consiga, ¿no? Entonces, ese es mi pensamiento. Yo también digo, no, no soy nada, no soy nadie en este mundo, simplemente por la gracia del Señor, por su misericordia, como él dijo también Deuteronomio, ¿no? Tendré misericordia del quien quiera tener misericordia.
¿no? Me compadeceré de quien quiera compadecerme. Entonces yo digo de mí igual, ¿no? Pienso yo que es así, ¿no? Por su gracia, por su misericordia del Señor, estoy en vida y por la fe en Él sé que soy perdonado y sé que eh, tengo la vida eterna, ¿no? Por la fe, por la justicia de Él, ¿no? Por la justicia de su Hijo Jesús. Ese es mi pensamiento y eso es también lo que refuerzo y entiendo, ¿no? La palabra que nos muestra. Gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias Ronald, muchas gracias a todos por su participación. El próximo miércoles estaré enviando la tarea para la próxima clase y más el día lunes por tarde les voy a mandar la link de la grabación. Entonces, de momento vamos a cerrar la clase con una bendición. Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Vamos a parar la grabación también. Permítame un segundo. Amén. Amén. Ya se pueden, si quieren. Aquí está.